Por primera vez en más de 30 años, Israel y Líbano se sientan a negociar. Los embajadores de ambos países en Estados Unidos realizaron un encuentro preliminar para sentar las bases de una futura conversación de más alto nivel. Y el mediador esta vez fue el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Al terminar el encuentro en Washington, la embajadora libanesa Nada Hamaded Moawad señaló que pidieron un alto al fuego, que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares y también medidas para aliviar la crisis humanitaria. Mientras que los israelíes piden que Hezbollah no esté en el sur libanés y que ambos países tengan una frontera clara. Pues lo único que delimita hasta ahora qué territorio es de qué país es la línea azul, que fue definida de manera provisional desde que terminó la ocupación israelí en el año 2000. Esto dijo el embajador de Israel. Hoy descubrimos que estamos del mismo lado y eso es lo más positivo que podríamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en la liberación del Líbano de la ocupación iraní liderada por Hezbollah. El Líbano está bajo su ocupación y sufrimos sus constantes ataques con misiles y atentados terroristas que intentan cruzar nuestra frontera. Hablamos de varias cosas y lo más importante, de la visión a largo plazo, donde habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países y donde la única razón por la que necesitamos cruzar el territorio del otro será para hacer negocios o para ir de vacaciones. Antes del encuentro, Israel rechazó que Hezbollah estuviera en los diálogos y el grupo chiita también se negó a sentarse a negociar con los israelíes si no había primero un alto al fuego. Este acercamiento ocurre mientras los bombardeos israelíes continúan en Líbano y mientras Hezbollah sigue disparando cohetes contra el norte israelí. ¿Servirán entonces los diálogos? ¿Y es posible una paz que excluya al grupo chiita respaldado por Irán? Pues bien, esas son algunas de las preguntas que intentaremos resolver hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña desde estudio Marcos Pekel. Él es profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y director de la comunidad judía de ese país. También nos acompaña Jorge Álvarez Fuentes, quien fue embajador de México en Líbano. Además, es analista internacional, columnista y docente de la Universidad de las Américas Puebla. Nos acompaña desde Ciudad de México. Bienvenidos ustedes y antes de comenzar, una invitación a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y este y todos los episodios del debate de France 24 los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Marcos Pekel, comienzo con usted y su impresión sobre estos primeros diálogos entre Israel y Líbano. ¿Cree que pueden servir para algo? Lo importante es que se dieron. Realmente el hecho de que una embajadora de Líbano en Estados Unidos y el embajador de Israel se reúnan bajo un mismo techo y hablen el uno al otro es un paso. Pero falta la marcha completa y ahí hay muchísimas dificultades. Hay que ver si estos diálogos siguen y obviamente Hezbollah hará todo lo posible por descarrilarlos. Por lo tanto, ese primer paso esperemos que siga, pero no lo sabemos. Pero fue muy importante el solo hecho de la reunión. Y además, en el contexto de que Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas desde hace años, por ende también un acercamiento entre estos embajadores es significativo, como usted lo señala, señor Pekel. Jorge Álvarez, ¿para usted fue importante esta reunión? Yo creo que fue tremendamente importante porque formalmente Líbano e Israel están en estado de guerra y el que se haya podido realizar bajo los auspicios del secretario de Estado, Marco Rubio, esta reunión de suyo, coincido con el profesor Pekel, que es muy importante. El propósito de la misma era sentar las bases de una posible negociación, entendiendo la complejidad que está en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque hay una trágica paradoja en el Líbano. El gobierno, quizás uno de los mejores gobiernos que ha tenido el Líbano en toda su historia, es quien está promoviendo
las negociaciones con el Estado de Israel, teniendo un Estado débil que no es capaz o no ha podido llevar a cabo el desarme de Hezbollah. Entonces, es efectivamente una reunión muy importante en donde se le está dando importancia a una salida diplomática. No hay que hacernos demasiadas ilusiones para no ser ilusos, pero sí tenemos que estar claros de que esto es un paso muy importante, sobre todo después de lo que hemos visto de los ataques de Hezbollah a partir del 2 de marzo, el lanzamiento de cohetes, pero también la ofensiva terrestre que ha tenido consecuencias devastadoras para el Líbano, 1.2 millones de desplazados. Entonces, hay que tener una luz de esperanza en un momento en donde el contexto en el Medio Oriente es tremendamente peligroso, complejo e incierto. Más de 1 millón de desplazados ha habido en Líbano por los ataques israelíes desde el 8 de marzo y también más de 2.000 muertos. Pero antes, precisamente de profundizar en qué tanto control puede tener el gobierno libanés de Hezbollah, déjeme preguntarle, Marcos, ¿qué tanta voluntad tuvo Israel realmente para sentarse a esta negociación? Y se lo pregunto porque Israel y Estados Unidos negaron que la tregua que habían pactado con Irán aplicara a Líbano, a pesar de que Pakistán, que es el mediador entre esas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, sí señaló que ese cese al fuego incluía a Líbano y más allá. Y es después de esto y después de una carta de Trump donde señala que Israel debería reducir esos ataques en Líbano, que Israel se sienta a la mesa. ¿Fue por regaño de Trump? Pero primero que todo no podemos darle mucha seriedad al tema de Pakistán cuando el ministro de Defensa mismo dijo, cuando ya estaban organizadas las conversaciones, que Israel era un Estado que no tenía derecho a existir. Por lo tanto, Pakistán no puede hablar ni a nombre de Israel, ni tampoco exigirle nada a Israel. Por otro lado, lo que sí es que Israel ha querido la paz con Líbano desde siempre, desde su misma independencia en 1948. Obviamente que desde que Hezbollah apareció en 1982 en Líbano y se convirtió en un Estado dentro del Estado, arrastró al Líbano a guerras que el Líbano no quiso, que la sociedad libanesa no quiso. Ha sido realmente nefasto para el Líbano la presencia de Hezbollah. Y en esta ronda, al igual que desde el 7 de octubre, cuando el ataque de Hamas a Israel, al día siguiente Hezbollah atacó a Israel sin ninguna provocación, comenzó a lanzar misiles. Y lo mismo ocurrió esta vez, cuando comenzó la guerra Estados Unidos y Israel contra Irán, Hezbollah también comenzó a atacar a Israel. O sea que Hezbollah está arrastrando al Líbano a una situación en la cual el Líbano, que es un estado débil, como decía el señor embajador, no tiene la posibilidad de detener a Hezbollah. Hezbollah está mucho mejor armado que el ejército libanés. No hay incluso un episodio que parece de ciencia ficción. El embajador de Irán en Líbano fue declarada persona no grata por el gobierno libanés, por el presidente Aoun, y se negó a irse. O sea que Irán mantiene dentro del Líbano un Estado para sus propios intereses, no los intereses del Líbano. Y ahí está la dificultad en negociación de esta, donde un gobierno con fragilidad entra a negociar con Israel sin tener certeza de poder cumplir cualquier compromiso que asuma. Pero déjeme, le insisto en mi pregunta y también dar una rectificación. Previamente había dicho que Hezbollah entró a esta nueva guerra el 8 de marzo, no fue así, es el 2 de marzo que entra. Pero déjeme, le insisto, señor Pekel, ¿Israel tiene una voluntad real de negociar con los libaneses o está accediendo Benjamin Netanyahu por la presión de Donald Trump? Y se lo pregunto porque justo horas después de que Estados Unidos e Irán pactaran esa tregua, Israel lanzó uno de los bombardeos más feroces sobre Líbano el 8 de abril. Solo los ataques de ese día mataron a más de 350 personas e hirieron a más de 1.000. Y ahora se sientan a negociar. ¿Tiene la voluntad? Claro que Israel tiene la voluntad de paz con Líbano, la tuvo siempre, la tiene ahora y la va a seguir teniendo. El hecho es que Líbano no puede controlar su frontera, no puede controlar a Hezbollah. Hezbollah ataca a población civil de Israel, lo lleva haciendo desde hace años de los años. Por lo tanto, Israel tiene que defender a su población y lamentablemente el Estado libanés, que no puede frenar a Hezbollah, pues Israel tiene que entrar a defender a sus civiles.
¿Y usted qué piensa, señor Jorge? ¿Israel tiene voluntad de paz y siempre ha tenido voluntad de paz en Líbano, como lo señala el señor Pekel, pero es Hezbollah el que arrastra al conflicto y a la guerra a Líbano? Yo creo que Israel en este momento sí tiene voluntad de negociar con el gobierno libanés, teniendo el objetivo de conseguir el desarme de Hezbollah, un objetivo que es muy difícil de alcanzar. Pero ese objetivo también se ha traducido en una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, con bombardeos a Beirut, en los barrios sur, y en donde no se distingue entre civiles y combatientes de Hezbollah. Yo creo que aquí hay un elemento que es tremendamente difícil de superar, porque en el Líbano también hay una voluntad de negociar con Israel después de décadas de desconfianza, de invasiones, de guerras, como la que han librado estos dos países. Y creo que en parte también es la presión estadounidense en el contexto de la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán y las secuelas de lo que hemos visto a lo largo de todos los países del Golfo. Yo creo que sí hay voluntad y hay un interés de Estados Unidos, inclusive de ejercer presión sobre el gobierno del primer ministro Netanyahu. No es circunstancial que horas después de la reunión auspiciada en el Departamento de Estado entre los dos embajadores, Estados Unidos haya anunciado 58 millones de dólares de ayuda humanitaria inmediata para el Líbano. Canadá ha hecho también un anuncio por 40 millones. Y hay una declaración de 20 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sobre todo planteando un tema que es fundamental. El primer ministro incursionó en el territorio libanés hace unas horas y mantuvo, pero determinó hace unas horas que mantendrá la presencia, pero el tema es, se propone el gobierno del primer ministro Netanyahu hacer una ocupación nuevamente del 10% del territorio libanés. Se trata otra vez de ocupar territorios. Aquí la integridad territorial del Líbano es un punto que el gobierno no va en ningún modo a acceder. Entonces, tendrá que efectivamente trazarse una ruta. Hay una tenue línea de esperanza cuando se dice que vendrán nuevas conversaciones, que pronto se anunciará la fecha y la sede, pero yo creo que sí hay voluntad. Pero también habrá que ver si la presión social del pueblo libanés es suficiente para poder cambiar esa perversa ecuación que ha sido la actuación de Hezbollah posesionándose y apropiándose de las decisiones del Estado libanés. Es un momento muy difícil, muy complicado y que se remonta, como señaló el secretario de Estado Marco Rubio, a un momento histórico. Quizás en un momento tan trágico, tan dramático como el que estamos viendo, haya la esperanza para que estos dos países, la geografía no se va a ir, tendrá que determinarse una frontera. Y recordemos que ahí también hay otro factor, que es la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano, que también ha sufrido bajas y que debe ser parte de la solución y no parte del problema. Y déjeme, profundicemos sobre el punto que mencionó anteriormente y es la capacidad que tiene realmente el gobierno libanés de controlar a Hezbollah. Joseph Aoun asumió como presidente del Líbano desde enero de 2025 y recientemente, el 9 de marzo de 2026, propuso un plan de 4 puntos. Esos 4 puntos, 3 de ellos son: 1, exigir un alto al fuego en Líbano; 2, el desarme de Hezbollah; y 3, unas negociaciones directas entre Líbano e Israel. De esos 3 puntos, únicamente ha habido unos primeros pasos en el último de los puntos, las negociaciones directas, pero el desarme de Hezbollah está lejos de cumplirse, igual que el alto al fuego. En ese sentido, señor Álvarez, ¿qué tanto poder o no tiene el presidente aún para pedirle a Hezbollah que deje las armas? El poder que tiene el
presidente Aoun y el primer ministro Nawaf Salam es un poder muy limitado. La historia lo ha demostrado así. Pero la ecuación ha cambiado porque hay un verdadero hartazgo en la población libanesa después de lo que han visto a lo largo del año 2024 y el año pasado. Recordemos que se suscribió un alto al fuego, el cual se ha roto innumerables veces. Entonces, ha habido esfuerzos del ejército libanés para proceder a incautar armas de Hezbollah en el territorio sur del Líbano. Pero claro, son absolutamente insuficientes. Sí creo que hay la voluntad, pero no hay la capacidad por una razón que es muy importante entender. Cualquier intento del ejército libanés por desarmar por la fuerza a Hezbollah tendría como consecuencia muy probable romper con la muy frágil equilibrio y balance confesional. Una tercera parte del ejército libanés está integrado por chiitas y Hezbollah se ha posesionado de la representación de esta comunidad. El 30% de la población libanesa es chiita, pero entonces lo que va a ser muy importante es que Hezbollah, que es parte del gobierno y que se ha deslindado y ha dicho que no cumplirá con ningún tipo de acuerdo o decisión que se adopte o a la que se lleguen las negociaciones, entonces es una situación extremadamente difícil para el gobierno libanés y hay un momento en donde la posibilidad no de un desarme inmediato, contundente por la fuerza, sino un proceso de negociación dentro del Líbano que permita efectivamente en el contexto, porque Irán también, como bien señalaba Marcos, también ha jugado ahí un papel. Quiere seguir teniendo en Hezbollah a uno de sus proxies para seguir atacando a Israel. Entonces, es un momento en donde la negociación no es solo en el plano externo, es una negociación que tiene que darse en el plano interno, en el Líbano y también en Israel, claro. Porque en Israel es comprensible que haya enormes temores frente a Hezbollah, que ha atacado en innumerables ocasiones poblaciones del norte de Israel y que sigue hasta la fecha. Entonces, ¿cómo negociar cuando hay bombardeos, ofensiva, desconfianza y sobre todo hay una debilidad en el gobierno libanés, pero hay al mismo tiempo lo que se aprecia, una mayoría de la población libanesa que quiere una negociación de paz con su vecino, el Estado de Israel? Usted decía un punto que es muy importante comprender y es que Líbano es un país multirreligioso, multicultural. Usted ya hablaba de ese balance confesional dentro del ejército libanés y precisamente desde el 89 con los acuerdos de Taif se puso fin, en teoría, en el papel, al conflicto libanés y se le exigió a todas las milicias del país que se desarmaran, incluyendo Hezbollah. Sin embargo, desde entonces Hezbollah ha permanecido con armas y también Hezbollah tiene un partido político que hace parte del Parlamento. Entonces, no es simplemente retirarles las armas y ya está. En ese sentido, Marcos, quiero preguntarle sobre la postura de Hezbollah, porque ellos afirman que si no fuera por ellos, Israel ya hubiera invadido de nuevo Líbano, como ocurrió años atrás, y que son ellos esa fuerza de contención en el sur libanés respecto al norte de Israel. Ahora Israel habla de crear una zona de seguridad y de invadir el Líbano hasta el río Litani. ¿Hasta qué punto pueden hacer esto y entonces no le da la razón a Hezbollah? Pues es que eso sí me parece ya absolutamente lo más ridículo que puede uno oír es lo que dice Hezbollah al respecto. Israel ha dicho una y otra vez con gobiernos anteriores, no tiene ningún conflicto territorial con el Líbano.
Israel había invadido parte del sur del Líbano en 1982, cuando existían las guerrillas palestinas ahí. Se retiró en el año 2000 a la frontera internacional, reconocido por Naciones Unidas, lo que decía el embajador, la línea azul, y desde entonces Israel no tiene ninguna pretensión territorial sobre el Líbano. Israel lo único que quiere con Líbano es la paz. Hezbollah, por otro lado, no representa los intereses del Líbano, ni siquiera de la población chiita a la que dice representar. Hezbollah actúa representando los dictados de Irán. Hezbollah entra a la guerra con Israel cuando Irán se lo indica, cuando Irán se lo ordena. Así fue en el año 2006, cuando Hezbollah atacó a Israel después de que el Consejo de Seguridad impusiera las primeras sanciones a Irán por el proyecto nuclear. Y fue Hezbollah la que arrastró a Israel, a Líbano en ese momento a una guerra que nadie quería. Y lo mismo está ocurriendo y lo mismo va a seguir ocurriendo. Hezbollah no tiene los intereses ni de la sociedad libanesa ni del pueblo libanés por encima de los intereses geopolíticos de Irán. Sí es importante decir que el gobierno libanés actual, con base pues, en la constitución libanesa, dirigido por un presidente maronita y un primer ministro sunita, están tratando, incluso declararon hace poco ilegal las armas de Hezbollah, pero no pueden hacer nada al respecto. La única posibilidad es que haya un acuerdo al interior del Líbano, como decía el embajador, en el cual Hezbollah, ya desligado y descortado de Irán, entienda que para sobrevivir como un partido político que tenga juego en la sociedad libanesa, no puede seguir representando primero los intereses de Teherán y después, si acaso, los intereses de la sociedad libanesa. Y eso es un camino muy difícil que Hezbollah, en el año 2024, después de que Hezbollah fue descabezada por Israel, también por entrar a una guerra que no quiso apoyando a Hamás, hubo un acuerdo de cese al fuego que no se ha cumplido, porque Hezbollah simple y sencillamente se niega a desarmarse. Hay dos resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1559 de los acuerdos de Taif que usted mencionaba, y la 1701 después de la guerra del 2006, que hablan del desarme de Hezbollah, cosa que no ha ocurrido, porque Hezbollah no lo va a hacer, porque Hezbollah no es Líbano, Hezbollah es Irán. En ese sentido, no es posible llegar a ningún tipo de acuerdo de paz de ninguna especie hasta que ese vínculo se rompa, y eso quizás no es posible. En efecto, Hezbollah ha violado diferentes acuerdos internacionales que lo obligaban a desarmarse. Señor Pekel, pero Israel también ha violado esos acuerdos, por mencionar únicamente el más reciente. Noviembre de 2024 se pactó un alto al fuego que fue Israel el primero en violarlo. ¿No está Israel entonces promoviendo la guerra contraria a lo que usted dice de que ellos sí quieren la paz? El acuerdo del 2024 implicaba el desarme completo de Hezbollah, primero en la región del sur, al sur del río Litani, cosa que no se cumplió. No se cumplió, incluso las mismas Naciones Unidas, como decía el embajador, tienen fuerzas ahí, UNIFIL, que están ahí hace mucho tiempo, demostraron que Hezbollah seguía actuando, seguía construyendo túneles, seguía guardando armas, escondiendo armas. O sea que con solo ese hecho se violó el acuerdo del 2024, lo que obligó a Israel a actuar contra esas armas que iban a ser usadas contra el Estado de Israel. Pues en la medida que Hezbollah siga estando ahí, representando los intereses de Irán, ningún acuerdo de cese al fuego va a funcionar. Y usted señalaba también un punto muy importante. Ambos coinciden en que primero se necesita un acuerdo dentro del Líbano para comenzar a solucionar todos los problemas. Jorge, sin ese acuerdo interno, ¿qué tan factible es entonces que una negociación entre Israel y Líbano llegue a buen puerto? Yo creo que se tiene que mantener el canal y la vía diplomática de una negociación para que también se generen mínimas condiciones de confianza al interior del Líbano. Porque efectivamente el quid, como bien lo señalaba Marcos, es Hezbollah va a mantener los intereses de Irán por encima del Líbano. Mi experiencia personal es que Hezbollah no es un títere de Teherán, pero sí es un proxy. Y quiero ahí entrar un poquito en precisar. Tiene una agenda libanesa, tiene una agenda en función de los intereses de ese Estado libanés
que históricamente ha sido un Estado débil. Entonces, una negociación al interior tiene que pensarse en términos de cuál va a ser el nuevo pacto social, el nuevo equilibrio que se encuentre al interior del Líbano, teniendo efectivamente un gobierno, y quiero subrayarlo, este no es un gobierno que haya solo respondido, como históricamente ha sido, a los intereses de los principales líderes que vienen desde la guerra civil. Este es un gobierno que representa mucho más la voluntad de un pueblo libanés que quiere y tiene en el presidente Aoun, en el primer ministro Nawaf Salam, en un gabinete que es sobresaliente, la posibilidad de encontrar una solución interna, un acuerdo interno que va a ser sumamente difícil. Pero aquí el liderazgo de Hezbollah va a tener un momento verdaderamente crucial, porque no va a poder, a la luz de lo que estamos viendo hoy en el contexto de la guerra contra Irán, perpetuar esa mística o esa narrativa, esa retórica de la defensa frente a las fuerzas de defensa de Israel, y Hezbollah tendrá que encontrar también su adecuado equilibrio dentro de ese país que es como un cristal de cuarzo en el que conviven 18 confesiones y en donde hay fuerzas políticas, hay intereses económicos, geopolíticos, geoeconómicos en juego, que tendrán que ponerse sobre la mesa. Es la oportunidad del Líbano, si no, esta será otra guerra criminal que tendrá enormes consecuencias para las dos siguientes generaciones. Debemos, yo como diplomático en retiro, sigo reafirmando que tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para construir la paz, a pesar de las enormes, gigantes, colosales dificultades que enfrentamos. Señor Álvarez, pero tal como ustedes lo plantean, el gobierno libanés quiere negociar, Israel también tiene la voluntad y Hezbollah es el que no desea. ¿Hasta qué punto entonces se puede llegar a ese acuerdo interno si el grupo chiita se niega a sentarse a negociar? Quizás no se pueda lograr en un proceso lineal. Tendrá que ser un proceso que incluya elementos de una negociación interna que plantee justamente que Hezbollah tiene que ser parte también, pero de un escenario distinto al que tenemos ahora. Tenemos que tener la perspectiva del día siguiente. ¿Qué va a pasar? Imaginémonos que se logra un cese de hostilidad. A mí me importa mucho que en las últimas horas hayan al menos cesado los ataques sobre Beirut. La instrucción del primer ministro Netanyahu fue el de mantener las posiciones. Pero me preocupa también la destrucción de edificios, viviendas, campos de cultivo, y el hecho de que el planteamiento sea que nunca jamás los pobladores del sur del Líbano podrán regresar. Eso es atentar contra la integridad territorial de su vecino. Entonces, Hezbollah tiene en ese sentido la mayor responsabilidad, pero también las otras fuerzas políticas, los partidos políticos que representan a las comunidades cristianas, maronitas y de otras denominaciones cristianas, y también los sunitas. Estamos planteando, creo, en este debate una vía de salida enormemente difícil, como lo estamos viendo también en el contexto de la guerra extendida, porque esta guerra en el Líbano fue una guerra impuesta que ni el pueblo ni el gobierno libanés quiso. Esta es una guerra provocada por Hezbollah, y en donde también esa responsabilidad no será una responsabilidad que la juzgue la historia. La tiene presente hoy los millones de libaneses y los millones de israelíes que quieren otro estado de cosas.
Y aquí siento que llegamos a la misma discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. En ese mismo sentido, ¿qué es lo que primero se debe hacer, señor Pekel? ¿El desarme de Hezbollah o un respeto al alto al fuego por parte de los dos, incluyendo a Israel? ¿Qué es lo que pide Hezbollah para negociar con los israelíes? No, yo no creo que sean cosas necesariamente excluyentes. El desarme de Hezbollah es condición sine qua non para que el Líbano vuelva a tener esperanza como Estado y la sociedad libanesa como sociedad. Hay que, como decía el embajador, hay que hacer otro contrato social que incluya a la población chiita, la población sunita y los cristianos y los drusos en un contrato social nuevo en el cual los intereses de la sociedad libanesa estén por delante, que lleve a la construcción de un Estado que responda a los intereses de toda la población. Sin el desarme de Hezbollah eso no va a ser posible. No existe un Estado en el mundo donde el monopolio de las armas debe estar en las Fuerzas Armadas legales y no que existan otros grupos armados también y que actúan cuando quieren. En Líbano esta ha sido la situación desde 1982, donde Hezbollah es mucho más armado, con mucho más poder de fuego que el Estado libanés, pero no para proteger al Estado libanés, sino para avanzar los intereses de Irán atacando a Israel. Esa es lo que hay que cambiar, para lo cual lo primero que hay que hacer es romper el vínculo entre Hezbollah e Irán, y eso no está claro cómo se va a hacer. Y segundo, entender que ese contrato social tiene que venir de la sociedad libanesa, que está cansada de la guerra, cansada de los efectos de la guerra, pero el camino para llegar ahí, a ese nuevo contrato social en el cual ya el poder de las armas esté en el Estado y el Estado libanés responda a las necesidades y a las aspiraciones de su gente, pues es un camino muy largo, y ahí en ese momento va a haber inmediatamente paz con Israel, porque ambos países comparten mucho, además de una frontera. Tienen un campo de extracción de gas conjunto que se logró negociar con Estados Unidos hace unos años, son ciudades en el Mediterráneo, países multiculturales como es Israel también, que recordemos tiene 2 millones de ciudadanos árabes, la mayoría musulmanes, y sería una maravilla que los dos países puedan convivir juntos. Pero mientras Irán esté en la mitad, eso no se va a lograr. Y ustedes recalcan mucho el papel de la población civil. Jorge, ¿cómo puede plantarse la población civil, en este caso también siendo bombardeada por parte de Israel, como lo hemos visto no solo en el sur del Líbano, sino en la misma Beirut, incluso más allá de los suburbios, donde se conoce que están las milicias de Hezbollah? En pleno centro de Beirut han sido bombardeados los ciudadanos. En ese sentido, ¿qué papel deberían tomar los pobladores? Pues yo creo que lo que es fundamental es tratar de lograr que el diálogo que se ha iniciado, con toda la fragilidad que conlleva, pueda conducir a un cese de hostilidades. Nuevamente pongo el contexto de lo que estamos viendo, y que esto no sea rehén de una decisión que pueda estar vinculado a si se desbloquea o no el estrecho de Hormuz. Volvamos al escenario interno libanés. Tenemos que pensar que un cese de hostilidades tiene que venir precisamente de una decisión en donde el Estado libanés, a través de un ejército que efectivamente tiene debilidades y no tiene el monopolio de la fuerza, pueda efectivamente establecer controles y medidas que vayan reduciendo. Hezbollah no va a poder ni va a desaparecer por una acción externa, tiene que venir desde dentro. Y en ese sentido creo que la población, el pueblo libanés, está demostrando también una capacidad para dialogar y entender que tiene que haber un cambio fundamental que marca la propia negociación. 40 años después hay que pensar cuál es el destino del Líbano, no en manos de un partido político y una milicia y un movimiento de resistencia, sino de un país que es capaz de sumar fuerzas. Yo creo que aquí algunas de las declaraciones de algunos de los ministros, la del expresidente Amin Shmayel y de otros, apuntan a una movilización popular, pero constructiva en el Líbano, que justamente salvaguarde ese delicado equilibrio
y que plantee un futuro del Líbano que hoy no alcanzamos a ver, pero que los libaneses y los israelíes están al menos esperanzados de que se pueda trazar. También hay en Israel, me queda claro, una necesidad de encontrar una salida a estas ecuaciones perversas en las que esos dos países, pero también otros países de la región, han quedado atrapados. Irán no es hoy lo que era hasta hace algunas semanas. Ese es importante tener en cuenta. A nuestros invitados Marcos Pekel y Jorge Álvarez Fuentes les agradezco su participación aquí en el debate. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la productora de invitados Melissa San Miguel. Y ustedes sigan con nosotros porque tenemos más noticias internacionales y más análisis.